Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Nuestra mesa va a tratar de alquiler, en concreto el equilibrio público-privado en el sector del alquiler. Para eso tenemos hoy un panel de lujo. Empezando desde la izquierda tenemos a Ana Zurita, portavoz de Vivienda del Partido Popular. Continuando tenemos a Juan Antonio Garrido, responsable Centro y Canarias de ARAG. A continuación está Laura Navacerrada, directora autonómica del Departamento Legal y Control Interno de Cruz Roja. Tenemos a Fermín Bravo Lastra, director general de Vivienda del Principado de Asturias. Y a mi lado tengo a Rafael Valderrábano, CEO de Básico Homes. Para abrir un poco la mesa, voy a afirmar algo en lo que estamos todos de acuerdo. Y es que hay una falta de oferta y tenemos un reto por delante, que es cómo luchar contra esa escasez y qué soluciones vemos y un poco el diagnóstico actual y las posibles soluciones que vemos y que queremos brindar, digamos, para esa colaboración público-privada. Podemos empezar con un mercado más pequeño, el de Asturias, por ejemplo, con Fermín, que la verdad es que normalmente en Madrid casi las mesas es gente de Madrid, habla de Madrid y se acaba la cosa. Entonces, yo creo que es muy enriquecedor entender cómo están otros mercados. Bueno, pues muchas gracias, Amanda. Gracias a la organización, a ESA. Un placer estar aquí. Hace poco, el viernes pasado, en otro fórum, dije, aunque represento al Gobierno de Asturias, soy políticamente poco correcto. Hablando, digo lo que creo que es lo mejor para Asturias y para los intereses de los asturianos. Después el lunes me llamaron. Pero bueno, podemos ir por así, ¿no? Es decir, yo voy a, tras el debate un poco anterior, y que no me voy a meter ahora mismo en él, pero diciendo, ¿cuál es el mercado de Asturias o qué entendemos en Asturias, ¿no? Y agradezco que esté aquí una periferia realmente rural como es Asturias, porque algo de lo que adolece a nuestro modo de ver, y así lo transmitimos en el borrador del anteproyecto de ley, es que es centralista, ¿no? Es para determinadas regiones o ciudades con unos problemas de vivienda determinados y se nos deja a los demás fuera. Nos parece bien que haya un marco de ley básico. Lógicamente, las comunidades autónomas podemos regular. En Asturias no hay ley de vivienda, también os lo digo. Creo que defendemos bien el derecho a la vivienda, pero no hay ley de vivienda. Y a mí no me gusta regular en demasía, con lo cual, de momento, no la vamos a tener. Pero es importante irnos a la historia, ¿no? En Asturias han gobernado partidos el PP, el PSOE con Izquierda Unida y Foro Asturias. Y siempre hubo consenso. Y esta es la primera clave, ¿no? En un tema como la vivienda es importantísimo el consenso, porque son políticas a medio y largo plazo de gran calado de influencia. Y abro el paréntesis de que para buscar el consenso lo más posible estos debates son precisos y necesarios y además tener opiniones encontradas, ¿no? Pero hubo un consenso. Es verdad que desde hace 2 legislaturas, 2 grupos políticos que han entrado en la Junta, entraron 3, pero 2 grupos políticos que nunca gobernaron, están generando el disenso en la materia de la vivienda y eso nos está trayendo consecuencias para poder desarrollar correctamente las políticas. Pero sí es importante el consenso. En ese consenso sí determinamos una serie de criterios que yo os los voy a trasladar antes de cerrar mi breve turno de intervención con alguna otra opinión. Criterios. La política pública debe estar donde no llega la privada. No debe competir con la privada. Y ese fue nuestro primer gran criterio. Es decir, dinamicemos el sector privado en aquellas políticas estratégicas. Durante muchos años fue la vivienda protegida en compraventa, pero también dinamizamos la vivienda protegida en alquiler. A lo que nos hemos dedicado en las políticas de vivienda es hacer vivienda pública donde no llegaba el sector privado, principalmente en la zona rural asturiana y en aquellas zonas donde hay, se hablaba antes, pues personas con dificultad de ingresos que necesitan. Nuestra vivienda, en ese sentido, nuestra política en ese sentido está claramente diferenciada. No hacemos vivienda protegida ni vivienda asequible, que se llama ahora. A mí me gusta seguir llamándolo protegida.
hacemos vivienda social. Es decir, nuestra vivienda es una renta media de 77 euros, porque entendemos que la vivienda social no la va a hacer el promotor privado, porque no tiene una rentabilidad económica. Nosotros tenemos una rentabilidad social, que es la política que queremos hacer. Y, insisto, la hacemos en la zona rural y la hacemos en las ciudades. Esa es la vivienda que hacemos. Somos el segundo mayor parque de vivienda pública por habitante de toda España y además es social. No son rentas de 400, ni de 500, ni de 600 euros, es de 77 euros. No competimos con el mercado privado. Hemos segmentado el público que es nuestro, que debe ser de la administración pública, que nos compete, ¿no? Y no debemos mezclar ni público ni operadores. Eso no es cooperar, eso es competir. Y para eso no está la administración pública. Segundo concepto, debemos ser profesionales de la gestión. Somos un gran tenedor. Somos un gran tenedor, 10.000 viviendas. Hemos profesionalizado, sobre todo en los últimos años, la gestión. Y profesionalizar la gestión tiene tres conceptos, varios, pero tiene tres, evidentes. Ocupación, me refiero no con K, sino el nivel de que las viviendas estén ocupadas con gente. El ratio de deuda y el ratio de rotación. Aquel que gestiona vivienda, que es gran tenedor, si cualquiera de estos tres ratios se te desmadra, tienes un problema. Si tengo 100 viviendas, pero alquiladas 80, tengo un problema. Si tengo 100 viviendas y más de 20 con deuda, es un problema. Y si cada año de las 100 viviendas, 30 me rotan, es otro problema. Nosotros sí tenemos una política de rotación en esta política pública y lo que hemos hecho es aumentar e incrementar la gestión profesionalizada de esa rotación para beneficiar a otras familias. Y ojo, y voy a ser claro, nosotros somos el mayor demandador y desahuciador del Principado de Asturias, porque somos el mayor tenedor. Presentamos 160 de media demandas al año en los juzgados y las ejecutamos. No permitimos la ocupación, más allá de que las demandamos y lo que los tribunales digan. Porque consideramos que esa debe ser la gestión profesional de cualquier parque público de vivienda, responsable. E inmediatamente hemos conseguido que en 6 años, quedaros con la cifra, con 6,5 millones de euros de inversión en gestión de la rotación, hemos adjudicado e entregado más de 3.500 viviendas a familias asturianas. En el contexto de Asturias. 3.500 viviendas. En el contexto de Asturias hay unas 180 lanzamientos efectivos al año de desahucios. Nosotros estamos adjudicando en 6 años más de 3.500 viviendas con 6,5 millones de inversión, porque eso consideramos que es la gestión profesional que debemos hacer como administración pública. Y por último, también queremos otro concepto. Os dije que yo no soy fan de la regulación, del ámbito que sea, más que de la colaboración, y sí de la incentivación. Para incentivar, nosotros tenemos nuestras 10.000 viviendas, son aproximadamente el 22% del mercado del alquiler, porque cuando nos comparamos de Europa yo creo que no hay que hablar de datos absolutos, sino relativos. Es decir, no vive la población de alquiler cuando decimos es que en Europa hay tanta vivienda social, que en Europa sabéis que vivienda social es la protegida, tampoco no es la de 77 euros, es la de 600 euros. Pero nosotros es el 22% del mercado de alquiler de Asturias. Tenemos otras casi 800 viviendas ya en derecho de superficie desde el año 2005. Sabemos lo que es el derecho de superficie desde el año 2005. Y llegamos a gran cantidad de ayudas al alquiler, también es un esfuerzo importantísimo que hacemos. Con la suma de estas tres cuestiones, llegamos al 46% del mercado de alquiler de Asturias, a la población de rentas medias bajas. Las rentas bajas son nuestro parque público. Como pagan 77 euros, no pueden pedir una ayuda al alquiler porque ya está subvencionado. No se lo vamos a subvencionar más. Como hay derecho de superficie que está con un precio limitado y hay ayudas al alquiler del mercado. Y por ir terminando, hace poco me preguntaron qué me parecía los fondos, los nuevos operadores y si en otras regiones se podían limitar o no. Yo fui claro y dije, ojalá en otras regiones limiten, porque para nosotros el gran tenedor es la solución, no es el problema.
Necesitamos grandes tenedores profesionalizados en Asturias. Es decir, con el mercado que hay, que yo sé que es difícil, que para que tenga una rentabilidad, un operador. Y es por lo que también queremos trabajar. Pero siempre desde el ámbito de la profesionalización. Yo creo que un problema de este mercado del alquiler, ya salió en la mesa anterior, es el porcentaje elevadísimo, mayoritario, de pequeño propietario emocional. Hay que profesionalizar ese pequeño propietario emocional con operadores que trabajen o les gestionen o tal, y hay que seguir teniendo el tenedor profesionalizado, que lo que quiere dar es un buen servicio a su cliente y que va a tener claro esas tres variables. Tener mis viviendas ocupadas, porque no me sirve para nada tenerlas vacías, que no haya morosidad y que no haya una rotación alta, que no esté insatisfecho mi cliente porque no le repararé la caldera, porque no le cambie no sé qué y se me vaya enseguida, porque eso es un absurdo. A partir de aquí, también hemos abierto una última línea, ya termino, Magda, que creemos, se habló al inicio, en la inauguración de los 4 pilares del Estado de Bienestar y de un quinto, que es el de la vivienda. Hay 3 pilares que no los soporta el mercado. No soporta el mercado, pero sí se concierta con el mercado. Educación, sanidad y dependencia. Si os acordáis, en la inauguración se dice, yo creo que hay que dar el paso del concierto en vivienda, no solo de la incentivación que se ha hablado hasta ahora, que me parecen medidas positivas, los derechos de superficie, pero creo que las administraciones debemos hacer convocatorias públicas de necesito 300 viviendas, 1000, las debo concentrar con operadores acreditados, como son los conciertos de sanidad, educación y demás, y les voy a pagar lo que cuestan. Y como te pago lo que cuesta, soy soberano de meter ahí a quien me da la gana. Que para eso te lo pago, ¿no? Pero soy soberano de hacer la política de vivienda con esos perfiles todavía que nos cuesta, porque es verdad que no tenemos parque público suficiente en muchas zonas, para esos perfiles que les cuesta llegar a fin de mes a pagar. Yo creo que es una oportunidad en la ley que hay que regular el concierto también en esta materia. Y los conciertos, ojo, son muy importantes. Los conciertos, para que funcionen, como saben, en sanidad y en educación, tienen que tener esta estabilidad temporal importante, con dotaciones presupuestarias. Antes se habló de estabilidad jurídica. Se incidirá, pero tiene que haber una estabilidad para planificar importante. Yo creo que es una de las vías también que debemos ir la sociedad, las administraciones y la colaboración público-privada. Muchas gracias, Fermín. La verdad que además de hablar del mercado asturiano, has hablado de diversos temas que no solo afectan al mercado asturiano, sino se podrían extrapolar perfectamente a nivel nacional. O sea, has hecho una radiografía perfecta de cómo está la situación. Pero me encantaría oír la opinión de Ana Zurita, que al final lidera en el Partido Popular, es la portavoz de Vivienda y nos gustaría escuchar tu visión. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas, porque, como ya lo comenté antes con Javier, o sea, en un momento como el que estamos viviendo en materia de vivienda resultan pues casi imprescindibles, porque hay información, bueno, que queda casi velada por los medios. El sector está padeciendo, entendemos, un sufrimiento por la acción o la incertidumbre que se crea con las acciones del Gobierno ahora mismo, con esa ley de vivienda que está en veremos, y a través de estas jornadas, pues yo creo que se pone sobre la mesa una visión importante, ¿no?, que es del sector, de la parte política y de todos los operadores. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por ellas, ¿no? Y también me ha parecido muy interesante, bueno, la intervención de Fermín, porque deja ver y deja entrever cómo una comunidad autónoma, en este caso, bueno, el Principado de Asturias, se puede desarrollar una política de vivienda efectiva, bueno, que según lo ha contado él, parece que funciona, ¿no? Pero las cosas son otras cuando el Estado intenta intervenir en una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas, intenta regular, y ya no solo interviniendo en la propiedad privada, sino interviniendo también competencias que son propias de comunidades autónomas. Yo creo que es importantísimo en la regulación que ahora mismo está estableciendo el Estado, pues llegar a un entente en lo que son, las competencias autonómicas y lo que son las competencias estatales, porque no hay que olvidar para lo que el Estado tiene competencias.
Y antes de poder abordar soluciones de colaboración público-privada en el mercado del alquiler, soluciones que pueden ser más técnicas, más políticas o más basadas en la experiencia en otros sitios, yo creo que es importantísimo establecer el contexto en que se está produciendo todo esto, ¿no? Y primero, yo creo que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. O sea, llevamos años padeciendo pues una información de una subida excesiva de los precios de alquiler. O sea, todo el mundo se queja de que el alquiler sube, de que hay muchas familias que no pueden acceder a una vivienda digna y asequible. Y hay que decir, bueno, que es una realidad, pero que también es una realidad que no es homogénea en todo el mercado español. O sea, se da en sitios concretos, se da en grandes ciudades, se da en sitios de costa y agravadas, bueno, por determinados fenómenos o circunstancias, como pueden ser el alquiler vacacional, la falta de vivienda. O sea, cada territorio tiene sus propias circunstancias. Por lo tanto, con esta premisa entendemos que no hay que aplicar el mismo rasero o las mismas medidas en lo que puede ser la Comunidad de Madrid o en Albacete o en Andalucía o en Canarias. O sea, que en cada sitio, digamos, que tiene sus propias particularidades. Pero yo creo que todos hemos llegado a lo largo de estos años a una conclusión básica, que es que lo principal, o sea, cuando hay un problema de encarecimiento de los precios, se debe a dos cosas fundamentales, que es la falta de oferta y, sobre todo, la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que se suma a la escasez de suelo y a esa, falta de posibilidades de producir suelo disponible que esté a punto para que se puedan construir viviendas. Y eso es lo principal y yo creo que es de donde debemos partir. Y luego otra cosa importante, que para que las políticas de vivienda funcionen y funcionen todos estos mecanismos de colaboración público-privada, yo siempre digo que hay que establecer actuaciones transversales y verticales. Digo transversales porque no se puede entender una política de vivienda aislada. No podemos disociar lo que es la vivienda del urbanismo, de las políticas de suelo. O sea, eso tiene que ser algo asociado. Y luego son cosas que para las dos tienen competencia las comunidades autónomas. O sea que, ojito con lo que se regula a nivel estatal, porque podemos crearnos un problema. Y luego el tema vertical. O sea, hay que pensar en la vivienda en vertical. Tampoco se puede entender la política de vivienda si no es en una relación vertical Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. O sea, no se puede establecer solo desde la comunidad autónoma, solo desde los ayuntamientos o solo desde el Estado. Entonces, ¿y cuál es el camino, con estas premisas muy básicas y generales, cuál es el camino para establecer una política de vivienda de alquiler efectiva? Bueno, digo de alquiler porque estamos hablando de alquileres y estamos hablando de sistemas de colaboración público-privada en este caso. ¿Es intervenir el mercado? Yo creo que todos los que estamos en esta sala, no sé si alguien creerá que intervenir el mercado es la solución para que bajen los precios de alquiler. Eso está claro que no. Entonces tenemos que ir por el camino que es el de crear oferta. Pero claro, esto se agrava, o sea, la creación de oferta se agrava pues, por ese intervencionismo creciente del gobierno. Y que empieza desde el 2019, cuando la vivienda empieza a ser moneda de cambio con los grupos políticos que están en el gobierno. O sea, desde que se produce la moción de censura al gobierno del Partido Popular, la vivienda empieza a ser moneda de cambio de Unidos Podemos para conseguir sus objetivos y ahí empieza la vivienda a flaquear. Recordemos que desde el 2019 se modifica 3 veces la ley de arrendamientos urbanos. O sea, en el 2019 tuvimos 3 plazos distintos de duración de los contratos de alquiler. O sea, solamente en un año. Y después tenemos que ver todo ese elenco de soluciones de emergencia que ha puesto el Gobierno sobre la mesa. Pasando por las leyes catalanas, que han sido, digamos, las precursoras de todo el laboratorio de este intervencionismo, las leyes de emergencia que vienen al Congreso propulsadas por la plataforma de afectados por la hipoteca, la demonización
en la definición de los grandes tenedores y luego medidas también que alientan la ocupación. O sea, todo esto es un elenco que demoniza el mercado del alquiler, demoniza los fondos, o sea, aparecen y los fondos son fondos buitre, siempre tienen ese apellido. Repito, demoniza a los grandes tenedores y demoniza también el negocio, entre comillas, de la venta de viviendas protegidas. Entonces, se produce un ataque absoluto a la propiedad privada, olvidándose de que el 95%, digamos, del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios, o sea que según los datos que tenemos, o sea, es muy poquito lo que está en manos de esos grandes fondos. Y también olvidemos, bueno, que los fondos también son productos de ahorro, o sea que hay gente que lo tiene también como complemento de su renta, o sea que invierte sus ahorros en un fondo que se puede dedicar a lo que quiere. Después aparece además la legislación COVID. O sea, en esta legislación COVID, después de esas reformas de la LAU, aparecen las ayudas, esas ayudas al alquiler que no funcionan, la prohibición, digamos, de desahucios se reproduce en fenómenos paralelos que ahora se llama, bueno, la inquiocupación, porque se propicia también la ocupación con las medidas que han sacado en estos reales decretos que se prorrogan indefinidamente. Entonces, ¿cómo se puede entender, o sea, con todo este panorama? Yo es que no sé, o sea, nosotros sabrán que nosotros, claro, estamos en la oposición, tanto en el gobierno central como en varias comunidades autónomas. Pero ¿cómo se puede entender que el gobierno ofrezca después mecanismos de colaboración público-privada cuando lo que ha sembrado es un semillero de incertidumbres, de ataques y de inseguridad? Yo cuando oigo al gobierno pues hablar de colaboración público-privada con los operadores privados, bueno, me recuerda la frase que dijo nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo pues hace unas semanas, de cómo puede pretender el gobierno que pactemos algo con ellos cuando lo primero son insultos y después a puerta cerrada quiere que acordemos cosas. Yo creo que la situación con el mercado del alquiler es absolutamente la misma. Entonces, bueno, en este elenco de situaciones nosotros, bueno, seguimos trabajando y creemos particularmente que la colaboración público-privada tiene que ser el camino para resolver el problema de la vivienda y el mercado del alquiler en España, porque no hay otra. O sea, las administraciones públicas no pueden ser promotoras, o sea, hay que profesionalizar, externalizar, si lo queremos entender así, pero sobre todo apoyarnos en los profesionales que saben realmente cuál es el camino y nosotros tenemos que poner los mecanismos a disposición de los promotores privados para crear vivienda. Entonces, nosotros, bueno, desde el principio llevamos, años trabajando en este tema y desde el principio ya en nuestro programa para las últimas elecciones teníamos 3 medidas muy sencillas para poner vivienda en el mercado a corto plazo, vivienda en alquiler. Y una de ellas era establecer mecanismos de seguridad. ¿Qué mecanismos de seguridad estamos hablando? Pues seguros de alquiler. O sea, nosotros nuestras primeras viviendas, a los primeros presupuestos que sacó el gobierno de Sánchez, pues fue cambiar la partida del Plan Estatal de Vivienda dedicado a esas 20.000 viviendas sostenibles, que todavía no hemos visto ninguna, pues dedicar esa partida dineraria a que el gobierno financiara los seguros de alquiler. Los sistemas de arbitraje nos parecen fundamentales para establecer también seguridad. Y después, sobre todo, medidas fiscales. Entendemos que los instrumentos fiscales de promoción de la vivienda en alquiler son herramientas útiles, herramientas eficaces que funcionan para poner vivienda en el mercado a corto plazo. Modificaciones del IBI y también, por lo visto, modificaciones en el IRPF para incentivos para rehabilitar, para después poner en servicio viviendas en alquiler. Autorizaciones administrativas. Y luego también incentivos a la edificabilidad, también para la regeneración de barrios, regeneración de entornos urbanos completos, para también atraer esas viviendas al mercado del alquiler. Pero sobre todo, yo me estoy pasando el tiempo, ¿no? No sé si creo que estoy hablando demasiado. Sí, pero acaba, por favor. Bueno, acabo con lo que empieza uno a hablar. Y mira que estaba diciendo, estoy en blanco. Nunca se lo crean. No, algo fundamental para las operaciones de colaboración público-privada. Nos llama mucho la atención que en este último Plan Estatal de Vivienda, por ejemplo, desaparecieran mecanismos y programas que eran muy válidos, que eran esos programas, digamos, de incentivar
la construcción de vivienda por promotores privados, pues a cambio, digamos, de una subvención determinada a un precio tasado, que podían ser con suelo privado y suelo público. O sea, ahora mismo, digamos, el programa que aparece ahora mismo, no en el plan de vivienda, sino en ese Real Decreto que sacaron para el gasto de los fondos europeos, desaparezca la opción de suelo público. Es importantísimo en la colaboración público-privada la oferta de suelo que puede hacer la Administración. Suelo a canon cero, suelo, bueno, tanto derechos de superficie como suelo que se establezca el suelo público disponible en cualquiera de sus vertientes y que se pueda ofrecer suelo urbanizado, como hace la Comunidad de Madrid, suelo urbanizado para que un promotor privado pueda, construir y ofertar unas viviendas a un precio, digamos, asequible. Yo creo que el camino está por ahí. Yo creo que, bueno, ya como tenemos después más tiempo para establecer más cosas, lamento si me he pasado el tiempo, pero que quede muy claro que es un no a la intervención pública que quiere hacer el gobierno a los promotores privados y a la propiedad privada en general, y sí a los mecanismos de promoción público-privada, estableciendo sobre todo la oferta de suelo por parte de las administraciones públicas. Muchas gracias, Ana. La verdad que después de dos visiones políticas totalmente alineadas, yo creo que vamos a cambiar un poco el punto de vista, quizás con Rafael Valderrábano, que desde Básico Homes gestiona más de 7.000 viviendas, que se dice pronto, de grandes tenedores principalmente. Principalmente de grandes tenedores. Y que nos puede contar un poco todo lo que están sufriendo en este momento. A ver, voy a enfocar un poco más, porque me gusta un poco cómo se ha ido derivando en tema de colaborar y escucharlo. Que sepas que te he puesto, te iba a llamar político, pero supongo que no eres político, eres más administrador público, pero te he puesto el de los top 3 de mi seguimiento porque me encanta escucharte como lo estoy haciendo, porque en el fondo es gestión profesional. O sea, lo estáis viendo como que no haya rotación, que no haya morosidad, y las rentas pues se van fijando. Las vuestras son sociales, pero al final lo que te interesa es gestionar eficientemente para nuestros clientes. ¿Qué hacemos nosotros? Me presento un poco rápido porque no conocéis Básico. Nos dedicamos a operar para grandes fondos y además tenemos la suerte de tener una visión súper transversal, porque trabajamos principalmente para grandes fondos que tienen edificios completos, pero también trabajamos para grandes fondos que están entrando en el nicho del 95% de las viviendas en granular. Es decir, yo trabajo y les administro viviendas en un fondo que trabajamos desde Oviedo, Santander, Alcoy, alrededor de Madrid. O sea, tengo esa visión transversal de lo que está ocurriendo, ¿no? Y me ha gustado mucho el tema de los consensos que empieza a haber, porque varias de las cosas que has dicho, Ana, también las ha dicho el director general de la vivienda, los seguros, el facilitar el tema del arbitraje, porque los juzgados es algo que nos está matando. Pero hay más cosas, y hoy hemos estado viendo mucho comunidad, y nos está costando ir al ayuntamiento. ¿Cómo podemos fomentar este parque de alquiler? Cosas súper sencillas. Lo más importante, ahorrar costes. Ya hemos hablado hoy del tema de las licencias, pero a nivel municipal, ¿qué necesidad? Estamos todos con el mundo de ecología. Hay que ser ecológicos. Y vas a construir tu edificio de Build to Rent y te encuentras que la normativa municipal dice que tienes que construir 1,3 o 1,5 plazas de garaje por parking. Y si nos preguntarais, te diría que muchos de los inquilinos no tienen coche. Entonces, ¿por qué curiosidad, tengo que construir 1,3, o sea, una planta más de parking que tiene un coste brutal, que lo voy a tener que repercutir como coste en el tema de los inquilinos? La limitación del número de viviendas. Algún visionario hace unos... Las viviendas tienen que tener 110 metros, 98 metros. Hay una demanda brutal de viviendas. Como me diga que el edificio tiene que tener 60 y le quiero hacer 80, no, usted tiene que hacer 60. Habilitemos mecanismos para cambiarlo. Voy a ir mucho más rápido. Si el mercado, la velocidad que tiene el mercado hoy es rapidísima y nos encontramos, desgraciadamente, que es donde quiero llegar a unos puntos de la colaboración público-privada, ser más eficientes o más rápidos en meter estos mecanismos, porque al final, o sea, me acuerdo que estuvimos viendo para construir con un fondo cerca de 12.000 viviendas Build to Rent y el principal problema que nos encontrábamos, y esto es transversal, en Andalucía, en Valencia y tal, el número de viviendas. Se nos ocurrió hacer, oye, pues vamos a ver si reducimos el espacio de residencial y hacemos unos coliving abajo, no sé cuánto. Ah, no, el coliving no pueden hacerlo. ¿Pero cómo que no? No, porque al final hubiéramos sacado al mercado muchas más viviendas, mucho más rápido y no hubiera pasado nada. Otro tema que me preocupa, ¿vale?
Igual, en estas zonas. Las zonas comunes, oye, déjame hacer las plantas bajas de zonas comunes, pero no me las hagas computar como edificabilidad. Así doy más dotación, no sé, espacios para la comunidad, salones, no sé qué. No, pero como eso computa, tengo que decidir entre edificabilidad o que el que nuestro cliente viva feliz. Insisto, nuestro rol es hacer, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nico antes, somos los padres de la frase, clientes felices para tener propietarios felices. Somos los que hacemos ese juego, ¿no? Sigo con cosas. Has tocado un punto fundamental que nadie está haciendo. Estamos como locos poniendo suelo en el mercado. Y no estamos volviendo a las ciudades. Se está poniendo de moda la ciudad de los 15 minutos. ¿No? Este arquitecto francés, que todo tu trabajo, lo ideal es que esté todo caminando a 15 minutos de tu casa. Precioso. ¿Dónde estamos sacando suelo? ¿A 15 minutos de dónde está mi trabajo, no sé cuánto? ¿Queremos hacer ecología, queremos no sé cuánto? Si me estás llevando a hacer a las afueras de Madrid, tengo que coger el coche, tienes que hacer infraestructura de transporte público, etc. Mucho más fácil, los que vivís en Madrid, o conozco Gijón, la Calzada, toda la zona, Madrid, las grandes ciudades tuvimos una afluencia de inmigración nacional en los años 50, 60 y 70. Son barrios de 4 alturas, sin ascensor en la mayoría de los casos, con población que ya está en los 80, 90 años, donde las comunidades o ayuntamientos están gastando muchísimo dinero. Volvamos a estos sitios, revisémoslo, pongamos que actúe la administración como colaborador. ¿Para qué? Para coger esos sitios y en vez de hacer, era mucha ocupación, 4 alturas, pues hagamos con zonas verdes, torres más altas y que hagáis el encuentro entre públicos y privados y dejemos de construir infraestructuras, colegios. Los colegios en muchas de las grandes ciudades están perdiendo alumnos. Se pueden hacer muchísimas cosas con una visión más rápida, con una visión mucho más abierta para poder hacer esto en este espacio de colaboración público-privada, ¿vale? Y luego hay otro punto que para mí es fundamental, que es el tema de los ocupas, de la morosidad, etcétera, ¿vale? Y os cuento un caso. Yo me gusta meterme en el mejunje. Yo ya he tocado puertas de ocupas, he tocado gente de morosos, he tocado la puerta de precarios, etcétera. Teníamos en Tarrasa un piso que la renta eran 800 euros, una persona que no nos pagaba. Entonces, lo que hacemos es tratar de conocer su entorno familiar, no sé cuántos. Y esta persona no pagaba porque no quería. Tenía una renta de 2.500 euros, trabajaba en un hospital, pero como alguien de sus amigos era de la plataforma de no sé qué, no sé cuánto, le habían metido en la cabeza que no. Viviendas que tengo con escaleras con escuotas, propiedad de la Sareb. Os podéis imaginar lo que me cuesta alquilar los edificios donde tengo un edificio lleno de ocupas. Una locura, ¿vale? Pues ahí, en esos sitios, tenemos que acelerar. Oye, y me ha encantado lo que tú has dicho. El que no paga, pues si es un tema social, trabajemos, que es otra de las áreas de colaboración, con los ayuntamientos, que son la primera fuerza de ayuda para poder mover a estas personas a ubicaciones o con ayudas. O dejarnos que si nosotros podemos incentivar fiscalmente, pues la ayuda que dé una SOCIMI, que dé una edad a propietarios, a gente en necesidades, se pueda desgravar como puedes hacer cuando pones dinero para la España capital o Madrid capital de la cultura, que igual que las empresas aportan dinero, pues oye, dejar que la SOCIMI tal, una parte de lo que estemos ayudando se pueda desgravar vía impuestos de sus, que ya baja esta, pero ayudará mucho, ¿no? Entonces creo que este es un mundo que está todo por hacer, es un mundo donde se puede colaborar muchísimo porque es lo que está funcionando. Me preocupa una cosa, por cierto, de sacar mucho suelo al mercado. Sí, me encanta la demografía, ¿vale? El año pasado nacieron en España 330.000 habitantes. Suponiendo que el español vive 85 años, y yo soy optimista y pienso que dentro de 85 años voy a seguir viviendo, si cada año nacieran 330.000 habitantes, ¿sabéis la población que tendría España dentro de 85 años? 29.750.000 habitantes. Es decir, perderíamos 17 millones de habitantes. Fijaos todo el dinero que se está metiendo en vivienda de alquiler, no sé cuánto, que dentro de 50 años o de 60 años se va a necesitar para nuevas tecnologías, para coches. Entonces, hay que pensar las cosas con una perspectiva de tiempo mucho más larga, ¿vale? O sea, el otro día estuvimos haciendo los números con todo el tema de las iniciativas a 50 años. Y probablemente la población de España dentro de 50 años sean 38, 40 millones de habitantes. ¿Vamos a necesitar tantas viviendas?
¿Qué va a pasar con las viviendas? Que la gente se quería viviendas nuevas. ¿Qué va a pasar con los cascos del centro? Vacíos. Y luego, me dirán, no seas tan pesimista, va a venir la inmigración. Fenomenal. Y soy súper abierto. Yo he sido inmigrante y he vivido en Chile varios años. Pensar un país que tiene 17 millones de inmigrantes con una población de 30. Que son otros problemas. No estoy, ¿vale? Insisto, he sido inmigrante, sé lo que cuesta irte fuera, moverte. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que trabajar juntas con visiones diferentes, dejando un poco de lado de ideología. Te puede dirigir, pero me ha encantado lo que tú has dicho. Llegasteis a un consenso, los grandes partidos políticos, hace 30 años sobre el tema de la vivienda y se ha mantenido, que es lo que reclamábamos antes. Leyes estables, que no dependieran del tema de eso. Creo que llega el tiempo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. La verdad que has tocado muchos temas que resumiremos al final, que me han parecido muy interesantes y que seguro que en el turno de debate la parte política tiene mucho que decir en esta parte. Has mencionado algo muy importante, que es la ocupación ilegal, ¿no? Y en eso nos ayuda muchísimo mediadores como la empresa que representa Juan Antonio con ARAG, y que aportan muchísimo valor y estabilidad y tranquilidad a la propiedad en ese sentido, aunque sea desde el punto de vista económico, ¿no? Si te parece bien, cuéntanos un poco, desde vuestro punto de vista, el valor que aportáis, que todos tenemos claro que es muy elevado. Muy bien, muchas gracias a los asistentes por su tiempo y a OESA por darnos la oportunidad de compartir con unos compañeros tan interesantes, que estoy disfrutando muchísimo de sus comentarios. En fin, la figura del mediador. Desde el punto de vista de una aseguradora, que es a la que yo represento, y sobre todo de una aseguradora como la nuestra, que se la llama de ramos técnicos, eso básicamente quiere decir ramos extraños y que hay que explicar, ¿no? Básicamente, que no son el típico ramo que pueda ser conocido por todos como el seguro de auto o el seguro de hogar, sino que son riesgos muy concretos para, por ejemplo, el tema inmobiliario. La figura del mediador es fundamental porque hace esa función. De entrada, es capaz de llegar al cliente, al consumidor, y explicarle realmente para qué sirve. Primero, que existe, porque aquí todo el mundo conoce el seguro de impago, pero realmente, a pesar del crecimiento espectacular del ramo de impago de alquileres estos años, todavía más de la mitad de los contratos que se hacen, según OESA, de alquiler no llevan el seguro de impago, o sea que todavía tenemos un recorrido bastante importante. El mediador, primero, tiene la obligación legal, y eso es muy importante, hablo de un corredor de seguros, de buscar las mejores soluciones aseguradoras para su cliente. Tiene la obligación, digo, porque es así, y tiene que darle varias opciones para que elija. Eso es muy bueno para el cliente. Si en el caso de ARAG, como aseguradora, viniera el cliente a nosotros, por supuesto le ofreceríamos solo nuestra solución. El valor añadido de un corredor es que le va a dar un abanico de posibilidades y creo que va a ser mucho más interesante para el cliente. La segunda parte que hace un mediador no solo es ofrecer la mejor solución aseguradora, sino hacérselo fácil. Por ejemplo, aquí hay un caso muy importante, muy interesante, que es el de Arrenta, la correduría que colabora con OESA a menudo, que tiene una web donde cualquier persona puede entrar, puede valorar a priori cuánto le costaría el seguro de alquiler de un vistazo rápido, y luego tienen todo un departamento detrás que se puede encargar de hacer la gestión, ¿no? Es un poco, hablaban de democratizar en la reunión anterior el seguro de impago, que estaban un poco más en uso de los grandes tenedores. Yo también confirmo que no es así, sino que prácticamente el 90% de nuestra cartera, igual que la de DAS que decían en la primera reunión, está en manos de particulares. ¿Y quién acerca el seguro al particular? Sobre todo el mediador de seguros, ¿no? Que es una figura principal. Y además no se queda en eso, se queda también que después de hacer un poco la oferta y que el cliente decida, el mediador tiene sistemas propios, sobre todo si es un mediador especialista, para saber dónde ese inquilino puede pasar el ratio de solvencia que exigen las compañías. Tienen ya un sistema propio donde ellos automáticamente ven cuál es el inquilino, perdonadme, ideal,
pues tengan a lo mejor salud financiera. Creo que también es un valor añadido que le dan al propietario, porque le van a decir, este inquilino, entendemos, que es a priori, porque luego ya se sabe que nunca puedes acertar del todo, es el inquilino ideal. Esa parte ya creo que ya es importante para que se valore un poco el trabajo que hace un mediador de seguros en prácticamente cualquier contrato de seguro. Luego hay una parte también muy importante, que no se queda solo en la celebración del contrato y en hacer la póliza, sino que el corredor de seguros está todo el tiempo detrás de lo que es la póliza. Va a ayudar a la compañía a gestionar siniestro y además lo va a hacer de una manera mucho más efectiva, porque no nos olvidemos, las compañías de seguros estamos preparados para atender pues, siniestros de millones de asegurados y tenemos unos estándares de trabajo, pues digamos que muy homologados y que nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestro sistema, ¿no? El corredor tiene la posibilidad de hablar con el cliente, de hablar con el inquilino muy rápidamente, de intentar que un impago no se convierta un retraso no se convierta en un impago. Porque cuando se convierte en un impago, pues realmente ya la cosa se complica y hay que ir a la vía judicial y a veces un mediador consigue que ese inquilino y que ese propietario lleguen a un acuerdo en ese retraso y eso a las compañías nos cuesta mucho trabajo. Cuando nos queremos dar cuenta han pasado 2 meses o 3 del impago y ya la cosa se complica mucho. Y sigo, no mucho más, pero sigo. También el mediador nos ayuda a administrar la póliza y no digamos en el caso de los grandes tenedores. Para compañías, como decía antes, como nosotros, que tenemos unos estándares de servicio, digamos, idénticos para todos los clientes, pues un gran tenedor tiene unas necesidades, tiene un parque de viviendas muy grande, tiene muchas altas, tiene muchas bajas y realmente a las compañías de seguros nos cuesta mucho gestionar esos fondos. Si hay un mediador por medio que se encarga y además que se dedique al tema inmobiliario y conozca el sistema, a nosotros nos ayuda muchísimo porque un poco transcribe esa información que le traslada al gran tenedor, la transcribe a códigos seguros, que se me entienda, y nosotros nos resulta mucho más sencillo. De hecho, incluso lo tenemos en cuenta a la hora de valorar la oferta económica para hacer una operación de ese calibre. Si hay un mediador especializado en medio o no lo hay, tiene que ser la compañía la que asuma todo ese, digamos, volumen tan grande de movimiento, ¿no? Y básicamente creo que con eso se define perfectamente lo que sirve un mediador de seguros, ya no solo para el cliente, sino también como puente entre la aseguradora y el cliente. Muchas gracias, Juan Antonio. Lo has explicado perfectamente. Laura, vosotros desde Cruz Roja hacéis una labor muy bonita, al final hacéis una labor social y ayudáis sobre todo al segmento más vulnerable de la sociedad. Sí, en primer lugar agradecer vuestra invitación para poder acudir a estas jornadas, agradecer vuestro tiempo y vuestra presencia y bueno, así poder trasladar la visión que desde una entidad como Cruz Roja Española tenemos acerca de la vulnerabilidad existente en el mercado de alquiler. Bueno, yo me limito a hablar de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, que es el ámbito al que yo estoy territorialmente adscrita. Entonces, voy a comenzar la exposición indicando unos datos concretos de intervenciones. En el año 2019, el número de ayudas de entregas económicas para alquileres a familias fue de 1.787. En el año 2020, este número de entregas económicas aumentó considerablemente, fue el año de la pandemia, y pasamos de esas 1.787 a 5.835 ayudas económicas. En el 2021 todavía seguimos con pandemia, crisis, y aunque descendió un poquito, pero el número es elevado. Son 4.652 entregas económicas directamente para el alquiler. ¿Esto qué denota? Denota bueno, pues que durante esta época, sobre todo en el año 2020, uno, o por no decir todos los miembros de una familia, se quedan sin empleo, pierden el empleo, desciende la capacidad económica y el poder adquisitivo de las familias, pero sin embargo nos encontramos con que el mercado de alquiler mantiene y si no eleva los precios en la Comunidad de Madrid. Bien derivado por la falta de oferta o por todas las cuestiones que se están planteando, pero la cuestión es que sube el precio de alquiler.
Esto también supone un fenómeno muy novedoso en los últimos años en la entidad, y es que llaman a la puerta familias que hasta ese momento no habían pedido nunca una ayuda económica. O sea, en la pandemia viene a Cruz Roja familias, personas, a pedir una ayuda para pagar la vivienda, para pagar el alquiler de su casa, familias de nacionalidad española, cuando en los últimos años habían sido fundamentalmente familias de origen inmigrante, de origen extranjero, las que habían venido a pedir ayudas. Y esto abre una nueva línea de intervención con estas familias. Podemos hablar de 3 perfiles fundamentales en la vulnerabilidad de los inquilinos o arrendatarios. En primer lugar, el grueso de las familias que nos piden ayudas para el alquiler son familias monomarentales o monoparentales con hijos e hijas al cargo. Estas familias, además, he de decir que, derivado de este fenómeno, son fundamentalmente de nacionalidad española. Luego también otro grueso sigue siendo la familia de origen extranjero que viene sin ninguna documentación o que no tiene la situación administrativa regularizada. Y luego también nos encontramos con otro grueso que son familias que viven en situaciones de infravivienda. Entonces, nosotros en la intervención que realizamos con estas familias, en el acompañamiento que les prestamos, vivimos también de primera mano las dificultades con las que se encuentran a la hora de acceder a un piso en alquiler, a una vivienda en alquiler. En este sentido, la mayor dificultad obviamente viene dada por la falta de recursos económicos, ya que el destino de los ingresos de una familia va fundamentalmente dirigido al pago de la vivienda en detrimento de, por ejemplo, el pago de suministros como el gas y la electricidad, que genera pobreza energética, también en detrimento de la educación o en detrimento de unos hábitos de vida o una alimentación saludable. Otro problema que nos encontramos y en los que les acompañamos es la falta de la imposibilidad de acceso al mercado regular de alquiler, puesto que la mayoría de estas familias o personas viven en situación de subarrendamiento, viven en habitaciones subarrendadas. Esto genera un grave problema, y es que no pueden acceder a las ayudas que las administraciones públicas ponen a disposición de las personas que están en este régimen, en el de alquiler. Y además también genera problemas también graves en el empadronamiento de esa persona o esa familia, que ahora veremos, ahora a continuación os explico. También nos encontramos con una dificultad importante, que es la discriminación residencial, la discriminación social en el mercado de alquiler, y es que hay muchos propietarios, pequeños en este caso, no estamos hablando de grandes tenedores en general, propietarios que no van a alquilar una vivienda a determinadas familias por su mero origen racial, étnico o de religión. Eso también es una dificultad grave en este aspecto. Estas 3 frentes de difícil actuación en este mercado pueden ser más o menos comprensibles, entendibles, en el mercado de alquiler privado. Ahora bien, también nos encontramos con una dificultad de acceso a la vivienda pública de estas familias vulnerables, y eso es lo que ya no se entiende tanto. Las listas para acceder a una vivienda pública son interminables. O sea, en muchas ocasiones es un sorteo que no diferencia entre la vulnerabilidad de unos y otros. Luego también hay a veces unos requisitos que se exigen por parte de las administraciones, que no son unos requisitos ajustados a la vulnerabilidad real. Además, también se exigen unos años de empadronamiento que, como os he comentado, en el subarrendamiento genera graves problemas de empadronamiento, con lo cual esas familias directamente no pueden acceder tampoco en ocasiones a una vivienda pública. Y esto es lo que me gustaría poner de manifiesto y que llama más la atención desde el punto de vista del tercer sector, es la dificultad de acceder a una vivienda pública. En este sentido, podemos plantearnos que falta suelo público. De hecho, España es el país que menos suelo público en alquiler tiene de todos los países europeos de la OCDE, un poquito más del 1% de todas las viviendas del país. Entonces, en este sentido, también una de las propuestas quizás sería un mayor aprovechamiento del stock existente a través de incentivos, y luego también hablar de otras fórmulas habitacionales y no tan encorsetadas, como decía Rafael en ocasiones, que están muy encorsetadas, quizá no necesitan un garaje o no necesitan tantos metros cuadrados. O sea, ahí hay que quizá abrir un poquito la mente y ver cuáles son las necesidades también reales de las personas más vulnerables.
Todo esto genera una serie de consecuencias, como es el hacinamiento que ocurre. Estamos ante un círculo, ante una pescadilla que se muerde la cola. Hay un hacinamiento familiar, acceden a lo mejor a una vivienda en alquiler, pero se meten muchos. Luego también genera aumento de la violencia familiar y de género. También existe un detrimento en la educación de los hijos porque no tienen un espacio estable para poder dedicarse a ello. También, hablar claro, obviamente, de la pobreza energética. Y luego también de las condiciones en las que luego acaban viviendo, que genera efectivamente una problemática familiar. En este sentido, vemos o celebramos de la nueva ley de vivienda que se está tramitando parlamentariamente, celebramos quizá la inclusión de la vivienda pública como una emergencia social, si bien entendemos que debe ser accesible a todos, debe respetarse el derecho de acceso universal y no únicamente limitarse a aquellas personas que tienen una situación administrativa regular, también en aquellas ocasiones en las que no siempre se obtiene esta situación. Por otra parte, también indicar que somos partidarios que quizá el suelo público deba mantenerse en manos de las administraciones públicas, si bien con colaboración privada, obviamente, pero son las administraciones quienes entendemos que mejor pueden velar por el derecho a la vivienda digna, que recoge el artículo 47 de la Constitución, y no las entidades privadas, o pueden las entidades privadas no tener como finalidad ese derecho, el conseguir ese fin. Y también indicar en este sentido, como experiencia por parte de una entidad como Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, indicar también que vemos más viable la propuesta de administrar o inyectar económicamente mediante ayudas económicas, subvenciones, ayudas directas directamente a las personas más vulnerables o a las familias que lo sean, o bien a través de entidades del tercer sector que sepamos y que tenemos de hecho identificadas aquellas familias y aquellas situaciones de extrema vulnerabilidad y que podemos destinar esas ayudas a quien realmente lo necesita. En este sentido, yo veía la semana pasada que en mayo salió una resolución publicada de la Junta de Andalucía acerca de una subvención para ayudas para entidades del tercer sector, pero que daban solución habitacional. Esto a nosotros nos puede generar también determinados problemas y pues aquí también hablo en nombre de Cruz Roja Española como gran tenedor que tiene un gran patrimonio derivado de fondos propios, de donaciones, herencias, etcétera. Entonces entendemos que es mejor la ayuda directa para la familia o bien para una entidad como Cruz Roja que diferencia o que destina esa ayuda a quien realmente lo necesita. Creo que ahí tenemos que colaborar todos, hay que escuchar a entidades del tercer sector. Y ya también para terminar, Magda, también hablando de la ocupación, sí que he anotado y sí que me parece importante aclarar que la vulnerabilidad no es un sinónimo de impago, o sea, ni tampoco de ocupación. O sea, nosotros vivimos también como grandes tenedores momentos en los que quizá el desahucio sea la mejor opción, pero nosotros por reputación, por riesgo reputacional no podemos llevar a cabo. Pero la vulnerabilidad creo que no hay que entender que viene relacionada directamente con el impago, sino que tiene que estar bien gestionada, bien identificada y con la colaboración de todos creo que podemos llegar a una solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. A mí me gustaría hacer un repaso a todas vuestras intervenciones, que me han parecido interesantísimas y además diferentes puntos de vista y enfoques de la problemática que tenemos en el sector del alquiler. Empezando por la intervención de Fermín, que yo he ido tomando unas notas de cada una de vuestras intervenciones. Fermín nos contaba que debe haber consenso público-privada y que no deben competir, efectivamente no son competencia, y que la administración pública quizás debería centrarse más en ofrecer vivienda social, ¿no?, que es lo que le debería tocar, y los tres pilares de la gestión, la ocupación,
el ratio de solvencia, digamos, de los inquilinos y la rotación de las viviendas, la importancia de la gestión profesional que nos comentabas. Y luego Ana nos comentaba la importancia de entender que no se puede disociar para crear una política de vivienda, no se puede disociar con el urbanismo, y también la importancia de que haya consenso y trabajo en equipo entre comunidad y ayuntamiento. También nos hablaba Ana de los mecanismos que tenía que poner el sector público al sector privado para que pueda crear vivienda. También comentaba la instabilidad del marco regulatorio, que sí que me gustaría que luego al final habláramos un poco todos del tema. Y también un punto muy importante que es el suelo, ¿no? El poco suelo disponible que hay y que hay que poner más suelo a disposición del sector privado para desarrollar vivienda y también vivienda asequible, ¿no? Rafael, desde su punto de vista de gestor, ha contado pues, toda la problemática que al final vive el sector privado en cuanto a normativa se refiere. Ha repasado un poco pues, la densidad, la limitación, número de viviendas, esas exigencias absurdas de requerimientos de plazas de parking que nadie necesita. Ha hablado de la ocupación ilegal, que es un tema que preocupa mucho, y la poca agilidad en resolverlo. Y yo creo que se puede resumir con más flexibilidad y adaptabilidad de la normativa a la situación actual y la que vayamos teniendo en cada momento. Luego Juan Antonio nos ha contado muy bien el valor, ¿no? de los seguros, en concreto de los seguros de impago en el mercado del alquiler. Y luego hemos cerrado con Laura, con esa parte de la sociedad más vulnerable. Me ha gustado mucho cómo has cerrado, que la vulnerabilidad no es un sinónimo de impago, ¿no? Porque es verdad que socialmente, cuando se piensa en vulnerabilidad, la mayoría pues piensan en pues me va a impagar. No, es que no cumple con esos requisitos. Y además me ha gustado mucho también que hayas comentado los problemas que hay con los criterios de asignación de esas viviendas públicas, que muchas familias al final no pueden llegar, y que, aunque las necesiten, no cumplen con ciertos requisitos. Y luego también has repasado los últimos años de pandemia y demás, y los nuevos perfiles, ¿no? de familias que habéis atendido en Cruz Roja, que es muy diferente a la que os encontrabais anteriormente, sobre todo en cuanto a nacionalidad se refiere. Cuando estás en España y vienen familias españolas, pues también debería ser una alarma social importante. Resumiendo, sería pues, coordinación público-privada, puesta a disposición de más suelo, mecanismos que debe poner el sector público para el sector privado para la creación de viviendas, y una estabilidad del marco regulatorio que es fundamental. Y, por supuesto, derecho a acceso a la vivienda universal. Yo creo que es muy interesante, antes de dar paso al público, si tienen preguntas, comentar el marco regulatorio. Mirad, vengo de una conferencia antes de venir aquí y había inversores internacionales. Y en el cierre de la conferencia les decía la moderadora, si tuvierais que hacer una lista como pues casi de vuestro, pues la lista de los Reyes Magos, y todos repetían, todos internacionales, grandes inversores, todos repetían lo mismo. O sea, hay un mensaje que se repetía en todos, y es que necesitan más estabilidad en el marco regulatorio. España es un país muy atractivo, pero no se sienten cómodos. Y yo os abro el debate, y cada uno que tome la palabra de... Siguiendo un poco con lo que tú estás diciendo, nosotros trabajamos, la gente habla de los fondos y muchas veces no sabemos qué son esos fondos, ¿vale? Hay, dejadme decirlo, dos tipos de fondos. Lo que se llaman Opportunity o Value Add es la gente que viene y los llaman fondos buitres, aunque si yo siempre digo lo mismo, los especuladores cumplen una función social brutal. Nosotros, por lo menos el año 2011, 2010, 2011, 2013 en España, ¿cómo estaba la economía?
Los bancos ponían dinero, teníamos activos que nadie compraba y tal. Y de repente, en un momento dado, aparecieron unos locos que decían que ponían dinero para comprar. ¿Y eso qué empezó a hacer? Esos son los especuladores. Empezaron a hacer así y la economía empezó a recuperarse. Empezó a entrar dinero de fuera, a comprarse activos que se estaban deteriorando, etc. Cuando el mercado va así, ¿quién es el primero que se larga? El fondo. Con lo cual, cuando el mercado está así, el fondo lo que está haciendo es una función social para que se aplane la curva. Entonces, esos fondos que llamamos buitres, al final tienen una función súper importante en la economía, porque es la que te la lanzan y la que te la frenan, ¿vale? Pero detrás de los fondos que están comprando ahora son compañías de seguros o fondos de pensiones. Entonces, son los fondos de pensiones pues, de los policías de Nueva York, el fondo de pensiones de las viudas, uno de los mayores fondos ingleses, Scottish Widows, que son viudas escocesas, es el título del fondo. Te están comprando ya fondos de pensiones que están buscando, porque están bien administrados, tienes un inquilino que te aguanta en el tiempo, tienes poca rotación, tienes una renta constante, están dispuestos a coger y comprar con rentabilidades del 3, del 4%. ¿Pero qué es lo que quieren? Como tienen que estar, como reciben primas y luego tienen que pagar pensiones, quieren que ese flujo esté constante durante los próximos 20 años. Si tú le estás cambiando las reglas, un fondo de largo plazo, como que son los llamados Core o Core Plus, no va a dejarte de invertir. Y esto es lo que nos va a dar un parque de vivienda que funcione. Cuando esto se estabiliza, te va a ayudar en el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vulnerabilidad no significa impago. Y además, me ha encantado también lo tuyo. Es decir, nosotros cuando llegó el COVID, antes de que el Gobierno sacara las ayudas en la cartera de Tempor y en otra cartera que tuvimos, dijimos, adelantémonos. La gente se va a quedar en paro o en ERTE. Mandémonos un mail diciéndoles, estamos aquí para ayudaros, si te quedas en un ERTE, no sé qué, llámanos que buscamos una solución. Hubo gente que lo pasó mal, pero lo primero que tuvimos que hacer, ¿sabéis lo que fue? Descubrir los caraduras. Porque cerca del 10-15% de lo que teníamos, que al final casualmente es mucho del perfil del Ocupa, verdaderos caraduras. La gente que lo estaba pasando mal, que al final conseguimos irnos a trabajar con ellos, les decíamos, ¿cuánto puedes pagar? Porque era importante que no dejaran de pagar. 150 euros, con rentas de 750, 800, perfecto. Te vamos poniendo la otra cantidad hacia atrás, porque con la doble vara que puso el Gobierno, la mayoría de la gente no cumplía los dos requisitos, la mayoría de la gente cumplía uno de los dos requisitos. ¿Y qué hicimos? Voluntariamente les propusimos al fondo, ¿qué quieres tener? ¿Más morosidad? ¿Gente que te se vaya? ¿O hablamos con ellos para que puedan tener la posibilidad, al que solo cumple el 50%, también le damos esta ayuda? Y se la dimos y funcionó muy bien. Pero primero tuvimos que quitarnos caraduras y a los que se lo dimos, hubo mucha gente que nos lo agradeció y nos llamaba para empezar a pagarnos antes porque ya habían encontrado trabajo, pero también nos encontramos el grupo de caraduras que no nos acabamos de encontrar, que se marchaban y te dejaban la deuda, después de que les hubieras ayudado, ¿vale? Entonces, hay casos de gente que sigue con nosotros porque les ayudamos mucho y confundir vulnerabilidad con impago, estoy totalmente de acuerdo que es peligrosísimo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que se puede hablar así. ¿Sí? Se puede hablar tranquilamente. Tenemos 5 minutos más para este debate, para luego ir Creo que, concluyendo. bueno, se han puesto, la verdad es que la primera parte ha sido muy interesante porque se han puesto sobre la mesa pues todos los factores que pueden incidir para una regulación efectiva. Porque es que hay que criticar, o sea, lo que se está haciendo ahora mismo en España es un crimen. Y es un crimen porque, digamos, la inseguridad es enorme y se demoniza precisamente a los que nos pueden resolver el problema. Entonces, está claro que hay un problema de falta de oferta, hay un problema de seguridad en la inversión, que no la hay, y luego tenemos un problema también de vulnerabilidad de la familia. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? O sea, el camino que está siguiendo el Gobierno es demonización de la propiedad privada y pretender que sean los propietarios privados o todos los agentes de alquiler privados los que resuelvan la mala gestión y una política inefectiva de vivienda, donde llevamos un montón de años en que no se hace una vivienda social, donde los mecanismos no han funcionado y encima agravada pues bueno, por una serie de ayudas contra el COVID que parece que han venido para quedarse. O sea, el problema, por ejemplo, de los desahucios, está claro que hay que atender a las familias vulnerables, pero no lo tiene que atender la propiedad privada. Yo no tengo por qué, sin compensación, porque hay muchas veces que vamos, ese mecanismo de compensación que se ha establecido funciona en algunas comunidades autónomas, en otras no, porque son ellas las que tienen que gestionarlo. Entonces, eso es lo que no puede ser. Con el tema de la vulnerabilidad, absolutamente de acuerdo, pero el Estado tiene que poner mecanismos eficaces para resolver la vulnerabilidad de las familias.
Por ejemplo, en la ley de vivienda, tan traída y tan llevada, que lo más que se hace es definir condiciones de infravivienda, definir filosóficamente cómo podía ser una política de vivienda para las personas vulnerables, pero no hay ninguna vivienda, ninguna medida efectiva. O sea, ¿qué podía ser? Pues vamos a hablar otra vez de los incentivos fiscales. Por ejemplo, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la política, bueno, que hacen determinadas ONG o determinadas, o sea, todas estas entidades del tercer sector hacen una política absolutamente alabable y hay que ayudarles. Pero hay que ayudarles no poniendo a disposición un montón de viviendas que se ocupen, me refiero a que se ocupen las viviendas por ocupas, sino ayudar, por ejemplo, con incentivos fiscales, pues a todos aquellos propietarios que pongan sus viviendas a disposición de estas entidades del tercer sector, pues para que sean habitadas por personas vulnerables. O sea, gente que se dedica profesionalmente a eso, o sea, cito Cruz Roja, como puedo Provivienda o García, o sea, que hay un montón de entidades que se dedican a eso y de manera eficaz. Pues confiemos en esa gente y ayudémosle a que esa gente pueda hacer su trabajo. Entonces hay que diferenciar la política de las familias que están en dificultades, la tiene que hacer el gobierno, que se pueden prestar grandes tenedores a través de un convenio siempre. O sea, que tú puedas poner tu gran tenedor, tienes 300 viviendas que las tienes vacías, oye, voy a hacer un convenio contigo y te digo, bueno, te doy una rentabilidad anual X, la que lleguemos a convenir, y tú tienes garantizado tu economía y esa familia no se queda en la calle. Incluso puedes regularizar situaciones de ocupación, si así lo decidimos, pero claro, todo tiene que ser vía convenio y entonces esa ley de vivienda pues tiene que resolver de manera eficaz todas esas cosas que sí que tiene el Estado competencia, pero lo que no puede dejar es al albur o cargar sobre la propiedad privada toda la política de vivienda para resolver una situación de vulnerabilidad en España. Muchas gracias, Ana. Antes de concluir la mesa, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacer a algún ponente. Si no, pues solo me queda darle... Ah, perdón. Gracias. Si en Madrid hay algún piso vacío del IBIMA, porque yo sé, o sea, me consta que hay algún piso vacío por ahí en edificios, etcétera, que esos pisos están ahí, que nadie los utiliza, por ejemplo, para la gente de Cruz Roja, para la gente más vulnerable. ¿Esos pisos existen, de verdad están vacíos? ¿Cuántos hay? ¿Eso por qué no se regula? Eso sí que me gustaría saberlo, que estoy totalmente de acuerdo con que se edifique, se haga construcciones de otro tipo, todo eso estoy de acuerdo, pero ¿hay pisos vacíos, por ejemplo, en Madrid y en otras ciudades, supongo que igualmente? Pero ¿hay pisos vacíos? ¿Qué se hace con esos pisos? Yo no te voy a contestar sobre Madrid, porque no me quiero meter en donde no me llaman. Yo llevo en la Dirección General de Vivienda desde 2015, ¿no? Y lo dije. La doble moral a mí no me gusta. Yo antes, incluso muchos años antes, también fui director de ONGs en Asturias. Y cuando nos reuníamos a las ONGs yo les decía, somos patronal. Es decir, yo soy director de una ONG que tengo 60 personas a mi cargo y soy empresario. Y a veces despido y contrato. Pero parece que eso no gustaba decir eso. La doble moral a mí no me gusta. Es decir, durante X años en Asturias se hizo vivienda para vender, la protegida en venta. Afortunadamente desde 2003 no, porque he dicho competir no, colaborar sí, hagamos la vivienda pública en alquiler, pero también es más bonito entregar llaves nuevas. Y yo me encontré con 800 viviendas vacías y sin reparar, ¿no? Y entonces a partir de ahí, y la primera presión de esos dos grupos parlamentarios que entraron nuevos en el 2015 en la mayoría de los parlamentos, a demonizar y métase usted con el gran tenedor por tener viviendas vacías. El gran tenedor que en Asturias es lo que es. Pues si yo tengo 800 vacías, me tendré que castigar a mí mismo, ¿no? Lo primero, porque soy gran tenedor. Y si no partimos de este concepto, es una doble moral y un error, para mí. Entonces, hubo un esfuerzo de profesionalizar esa gestión y cambiar el modelo de gestión para llevar a una gestión lo más eficaz posible, que no sea perfecta y que tendrá margen de mejora todavía infinita. Donde pasamos a trabajar con los ayuntamientos, nos reunimos 3 veces con los 78 ayuntamientos asturianos porque son los que nos proveen el inquilino. Porque nosotros también quisimos disociar eso. Yo soy proveedor de vivienda,
en la parte pública, ¿eh? Luego hacemos política de vivienda general, que no es la contestación. Hacemos política de rehabilitación, política de todo tipo. Pero como proveedor de vivienda pública, no soy proveedor de inquilino público. Eso van a ser mis ayuntamientos, porque los servicios sociales municipales son y deben ser, colaboren con las ONGs más o menos, pero son y deben ser los que conocen las necesidades. Y son los que me deben decir. Claro, todo eso hubo un cambio. Primera demanda. Las demandas coinciden, además, supongo que contigo también, porque también fui a picar puertas de ocupas, fui a desahucios. Llevamos la política de las personas, somos la única comunidad autónoma que la política de personas sin hogar se lleva desde vivienda y no desde los servicios sociales, la única política. Dormí en un cajero con unos cuantos sin techo una noche para vivir lo que era, que recomiendo la experiencia. Y lo que dijimos fue, primera demanda, coincide, impago, que te tiene alterada toda la comunidad de vecinos y no amenazada, y que te tiene destrozada la vivienda. Suele coincidir esos tres factores. El vulnerable sobrevenido, que quedó sin trabajo, ni tiene amenazada la comunidad de vecinos, ni tiene destrozada la vivienda. Porque yo puedo ser un vulnerable, pero no me dedico a destrozar la vivienda. Es decir, que pobre y destrozar es distinto. Coincidimos. Entonces, cuando te coincides con esto, lo primero que hicimos fue grupo de trabajo para abordar el problema y acabar desahuciando a esta familia entre ayuntamiento y la Dirección General de Vivienda. Y dice el ayuntamiento, no, yo no quiero eso. Era una concejala que había venido de la PA. No, a mí no me metas en eso. Dije, no, perdona. Es que ese inquilino no salió de la cola de un supermercado, no salió de un sorteo. Ese inquilino lo decidisteis como ayuntamiento, que era extremadamente social y vulnerable, y ahora tenemos un problema con él, que hay que resolver. Y nosotros somos proveedores de vivienda. Me he negado, y lo he dicho muchas veces, a tener equipos de trabajo social en mi empresa pública. Somos proveedores de vivienda y los profesionales de los servicios sociales o están en los servicios sociales municipales o están en las entidades sociales, que para eso son. Y ojo, si las entidades sociales os metéis en vivienda, que trabajo mucho con Provivienda y con RAIS o Hogar Sí, meteros con todas las consecuencias. Ser gran tenedor. Quiero decir, hace poco le dije a una entidad social de Asturias, a mí hazme un contrato de alquiler, no me hables de derechos y me tengas una hojita diciendo que aquí te acojo mientras tú me hagas caso al educador, me vayas para aquí, para allá y si no, puertita. No, hazme un contrato de alquiler a 7 años, como los demás, con sus obligaciones y sus derechos. Y si no te paga el alquiler, tú decides con tu vivienda si la quieres que no te la pague o le quieres tomar la decisión. Entonces, creo que hay que segmentar que es proveedor de vivienda, que son los servicios sociales, que son el medio ambiente. Nosotros desde 2003, toda la política de vivienda en Asturias está en los servicios sociales, estamos en la Consejería de los Derechos Sociales, sabemos muy bien lo que son los vulnerables, creo. Hay que segmentar y, desde luego, la doble moral no. No sé cuántas tendrá el IBIMA, pero antes de tomar decisiones de voy a hacer un registro de... Es mi opinión en Asturias, insisto, no me meto en las demás. Un registro de grandes tenedores que tienen viviendas vacías, voy a procurar, voy a ponerles un no sé qué, ¿cuántas tenemos nosotros? Y gestióname bien esas, porque estamos pudiendo ofrecer vivienda a gente. Muchas gracias, Fermín. Creo que ha quedado... Tú querías intervenir. Solo por contestar a la pregunta. Eso hay que dirigirse al IBIMA. El IBIMA es... y no sé, pero te digo, en general en Madrid vivienda vacía hay poca, o sea, de alquiler... pero coincido contigo cómo hay que gestionarla, que no es el primero que entre y que está. Sí. ¿Teníamos alguna pregunta más? Sí. No, yo quería también, perdona, contestar a la señora. Querías contestar, Ana. Que no nos consta ahora mismo que haya viviendas vacías del IBIMA en Madrid. Si usted conoce algún caso, nos lo comunique, pero lo que sí nos consta, bueno, que en Madrid se trabaja en perfecta coordinación desde el área de vivienda con el área de servicios sociales. Si a usted le consta que hay alguna vivienda o que esté en alguna situación específica, que nos lo comunique. Es que es el IBIMA y está vacío. Claro, pero ahí yo estoy de acuerdo con lo que decía Fermín, que esa obligación o ese peso lo tienen los servicios sociales. O sea, los servicios sociales son los que tienen que establecer
ese tipo de políticas, de actuaciones en relación con las viviendas determinadas. O sea, yo ahí a lo que decías, o sea, no sé otras entidades, hoy está aquí Cruz Roja y Cruz Roja, de hecho, he hecho alusión a nuestra posición como gran tenedor también. O sea, nosotros estamos en la posición de grandes tenedores, incluso con la imposibilidad de poder iniciar un procedimiento judicial por el riesgo reputacional que supone. O sea, que nosotros entendemos todas las posiciones y nosotros lo que somos auxiliares de los poderes públicos. O sea, donde no llega el poder público, ahí llegamos nosotros. No queremos llegar a todo, ni muchísimo menos, ni meternos en políticas de vivienda ni nada parecido. Pero efectivamente, donde no llega la Administración es donde es necesario que existan entidades como la nuestra para que sí que se pueda dar respuesta a las necesidades que se presentan en la sociedad. Teníamos otra pregunta por ahí. Sí, yo le quería preguntar a la señora Zurita. Sí. Estoy de acuerdo con usted en que no se puede cargar a los propietarios privados los problemas sociales que hayan con respecto a la falta de suelo o la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas. Pero yo le quiero preguntar por qué en el Ayuntamiento de Madrid tienen limitados los alquileres, el precio de los alquileres. ¿Por qué no ayudan a los inquilinos a pagar lo que los propietarios deciden que es lo lógico que tienen que cobrar por un alquiler, habida cuenta de los problemas que lleva un alquiler, que son muchísimos? Ocupas, desperfectos, actos vandálicos, impagos, etcétera, impuestos. Entonces, ¿por qué tiene el ayuntamiento limitado el alquiler a las personas que quieren poner su vivienda a disposición del ayuntamiento? Pero en el Ayuntamiento de Madrid… Sí, señora, porque yo lo he preguntado. El Ayuntamiento de Madrid no tiene limitado los alquileres. No, y de hecho nuestro alcalde se ha manifestado públicamente en varias ocasiones que incluso ante esa medida que propone el Gobierno de control del precio de alquiler, la Comunidad de Madrid en general no se va a adherir jamás a esa medida y el Ayuntamiento pues tampoco. Yo creo que Madrid como ayuntamiento no limita la vivienda. No, lo que yo creo que usted se refiere es que está habiendo una iniciativa ahora del Ayuntamiento de Madrid que ha puesto en marcha hace poco dirigido a propietarios particulares, que tú pongas a disposición del Ayuntamiento de Madrid la vivienda para que ellos puedan, para acelerarlo. Y es ahí donde sí el Ayuntamiento está fijando unas rentas por las zonas. Pero eso es otra cuestión. Vamos a ver. Yo creo que va por ahí. Eso puede ser otra cuestión. Si lo que estábamos hablando antes, en este caso es con pequeños propietarios, de establecer un convenio, de si usted a lo mejor tiene problemas para alquilar su vivienda o no la quiere alquilar por inseguridad, que es otro de los temas que han salido aquí. O sea, porque dice, bueno, pues yo no la alquilo porque me la van a ocupar o me la van a destrozar o se la voy a alquilar a unos estudiantes. Entonces, lo que está ofreciendo el Ayuntamiento de Madrid es ofrecerle un alquiler seguro. Entonces, yo ofrezco se ofrece que usted se ampare, digamos, bajo la tutela del Ayuntamiento y le ofrece, que usted tenga una garantía de que pueda cobrar un alquiler. El Ayuntamiento, digamos, que le cuida, vamos a decirlo así, que usted tenga todas esas garantías para que siempre cobre el alquiler, tenga la vivienda en condiciones adecuadas, que eso también es importante, y a cambio tiene el precio, digamos, topado del alquiler, pero no es un tema, usted puede optar no adherirse a eso y alquilarla de manera libre. O sea, eso son opciones. O sea, es una opción para seguridad en el alquiler, pero no tiene ninguna connotación intervencionista, para nada, sino todo lo contrario. O sea, es ofrecer un paquete de alquiler seguro, que es otro de los temas que han salido aquí. Desde luego que no es intervencionista. Gracias, Ana, por la respuesta. Solo me queda darle las gracias a OESA por organizar, a Javier Iscar en particular, y darle las gracias a todos los ponentes. Muchas gracias, Ana, Juan Antonio, gracias. Laura, Fermín y Rafael. Ha sido un placer moderar vuestra mesa. Muchas gracias. Gracias.